yo soy Sol, los viejitos y yo les damos la bienvenida. Vamos a platicar hoy acerca de un tema que para mí, para los viejitos es importante explicárselos a ustedes. Si alguna vez en tu vida te has sentido como con un llamado en tu corazón y sientes que traes como una misión de vida especial, que de repente a lo mejor pudieras llegar a sentirte en algún tipo de ansiedad porque sientes que la vida se te está yendo y eso a lo que tú has venido todavía no lo has manifestado, es súper normal. Nosotros en nuestro corazón tenemos ese llamado a hacer algo extraordinario, hacer, o sea, de ser, y a hacer, de hacer cosas extraordinarias. Y no solamente te pasa a ti, para mí es común ver dentro de mi consultorio, platicar con la gente que amo de este tema en particular y me he dado cuenta que es común, que no solamente me pasaba a mí, que no solamente yo sentía que Sol venía a hacer algo grande a este planeta, que venía yo a contribuir de una manera que iba a ser extraordinaria, ¿sabes? Al principio sí un poquito desde el ego, yo decía, creo que soy un alma especial, creo que necesito darme cuenta quién soy yo para poder saber cuál es mi misión de vida y ya manifestarla, ¿no? Y la realidad es que es verdad en los dos casos. Sí, Sol es alguien extraordinario que viene a hacer cosas extraordinarias por este planeta, a sumarle muchas cosas, pero tú también. Ese sentimiento, esa emoción que tú tienes aquí adentro de, es que si no me paro y lo hago, este planeta no va a poder, no sé, iluminarse en amor o lo que sea, es real. Todos nosotros tenemos una misión de vida en particular, extraordinaria, que si tú no la manifiestas, empiezas a sentir esta angustia de me estoy como quedando hacia atrás, ¿no? Hace muchos años, los viejitos, estaba yo dormida y me hablaron, de las pocas veces que me hablan así, como yo te estoy hablando a ti, y me susurraron en el oído y me desperté y me decían, todos somos el león de Israel. Y yo no entendí. Me acuerdo, evidentemente se quedó muy grabada esa frase en mí, pero yo no sabía qué estaban queriendo decirme los viejitos con todos somos el león de Israel. Con el tiempo he ido aprendiendo que me dan información y si no la entiendo en el momento, pues la entenderé después, ¿no? Cuando es la hora, todo llega. Y pues dejé que las cosas fluyeran, pero no entendía yo qué es eso del león de Israel, ¿no? Y empecé a ver muchísimo en esa época de mi vida temas que tenían que ver con Israel como tal, con el país Israel, ¿no? Sobre todo el símbolo de la estrella de David. Y vaya, era algo ya como muy recurrente y no entendía qué era lo que estaban queriendo decirme los viejitos hasta que se fue entretejiendo mi vida con la información de los registros akáshicos de algunos de mis pacientes y entendí qué era lo que estaban queriendo decirme. En algún momento de oídas escuché hablar de la famosa, no sé si sea famosa, según yo sí, pero a lo mejor no, profecía de los 144,000. Existe una profecía que sale en la Biblia, en el Nuevo Testamento, al final, en uno de los textos que escribe el evangelista Juan, que es el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis 7, del 1 al 4, existe una profecía que se llama los 144,000 marcados. ¿De qué habla esta profecía? Te dice, te platica en esta parte de la Biblia que estamos en los tiempos finales y que existen 4 ángeles que están frenando a los vientos y van a infligir daño sobre las aguas, las tierras, sobre los árboles, y antes de que empiecen a generar esta energía, baja un quinto ángel y este quinto ángel dice, antes de que todo esto se manifieste, antes de que toda esta catástrofe se desarrolle sobre el planeta Tierra, voy a marcar en la frente a 144,000 almas. No sé exactamente, no sé qué quiso decir el profeta Juan con que van a marcar en la frente a 144,000 personas, ¿sabe? A 144,000 almas. Hay muchas teorías que te explican o te quieren dar a entender qué significaba este mensaje, ¿no? Hay personas que dicen que efectivamente existen 144,000 personas encarnadas en este planeta que son las tocadas por Dios y que van en estos tiempos finales a llevarnos a la luz, a salvarnos, ¿no? A salvarnos. Hay otras interpretaciones distintas en donde estos 144,000 son
tienen que ser, por ejemplo, solamente encarnaciones exclusivamente hebreas, que en todas tus vidas hayas encarnado como hebreo, como hebreo, como hebreo, como hebreo, que solamente la energía del pueblo elegido es la que nos va a salvar. Hay muchísimas interpretaciones de qué significan estas 144,000 almas. Y en ese momento yo no había encontrado eso que iba a tejer la información de la profecía de los 144,000 con la frase de los viejitos de todos somos el león de Israel, hasta que llega el momento y se entiende esta información. Y es lo que hoy me han pedido que les explique a ustedes. Esta información tiene ya mucho con nosotros, pero pues apenas se abrió el canal de YouTube y la vamos a exponer. Tiene que ver con los videos que hemos estado subiendo los viejitos y yo acerca del ADN, y precisamente ahí está el mensaje bonito de todos somos el león de Israel. En una meditación, igual hace muchos años, estaba dejándome ir, no estaba yo intencionando algo en particular, y de repente viene a mi pantalla visual una imagen muy clara de una parte de mi ADN. Y yo me sorprendí mucho porque me empiezan a hablar los viejitos y me dicen, esto es un fractal de tu ADN, así es el ADN realmente, esta es la figura que tiene tu ADN. Y me sorprendió porque lo que yo había entendido de cómo era el ADN, pues no era exactamente de esa manera. Y me decían los viejitos, es importante que te adentres en el estudio de la ciencia, que pienses fuera de la caja, porque nosotros vamos a darte información acerca de esto. Y aquí se une toda esta trilogía de todos somos el león de Israel, la meditación de Sol, donde le enseña la figura de su ADN, y la profecía de los 144,000. Lo que yo observé en la meditación que hice fue que me muestran un fragmento de mi ADN, y ese fragmento de mi ADN tenía esta figura. Cuando yo lo vi dije, se parece a los hexágonos del panal de las abejas, y me enseñaron un hexágono, y yo decía, pero así no es el ADN. A mí me enseñaron, ¿no?, por ahí en mis clases de biología en la prepa o en la secundaria, que el ADN tenía esta figura, ¿no?, como una cadenita, una doble hélice, y era una cadenita. Esta información es todavía mucho más profunda. El ADN exactamente no se retuerce de esta manera. Fíjense bien, nuestro ADN tiene geometría sagrada que se manifiesta no solamente a través de lo que físicamente puedo ver si yo le tomara una fotografía a mi ADN, ¿no?, y fuera una imagen 2D. El ADN también tiene geometría sagrada en el movimiento, en la forma en la que se está retorciendo el ADN en el infinito. Y eso era lo que me estaban mostrando, cómo el movimiento de mi ADN genera una imagen hexagonal. Aquí en este ADN lo que ellos me mostraban es que realmente el movimiento que genera cuando se retuercen las hebras hace un hexágono en esta hélice. O sea, realmente no es nada más como dos cordones de zapatos que los vas enredando, sino que van haciendo un movimiento que cuando va retorciéndose va generando la imagen de los hexágonos, ¿ok? Esto es lo que se genera en ese retorcerse de las hebras de nuestro ADN. Dije, ok, ya entendí que era lo que estaba viendo cómo el movimiento de cuando se retuerce una de las ramas junto con otras de las ramificaciones de mi ADN forman esto, pero no solamente está presente ahí la matriz hexagonal, está presente en otros lugares de nuestro ADN. Ahora, fíjense bien, nos han dicho que nosotros tenemos una doble hélice, tenemos aquí una ramificación y aquí tenemos otra ramificación, ¿no? Vamos a escribirlo aquí para que se vaya entendiendo. Acá tenemos la ramificación número 1 y acá tenemos la ramificación, ahorita lo recogemos, número 2, ¿no? Esta conforma una hebra de ADN, ¿ok? Así está formado mi ADN. Aquí, perdón, voy a recoger mi plumoncito.
Aquí hay otra de las matrices universales que los viejitos me han explicado. 2 siempre forman 1. 2 es 1. Lo voy a decir mucho en este video, lo voy a decir mucho en otros videos más adelante. El universo está formado por la unicidad, por el todo, pero el todo se forma a través del número 2. Cuando 1 más 1 forman 2. Cuando una ramificación más una ramificación empiezan a bailar juntas, forman una de mis hebras de ADN, ¿ok? Ahora, lo hemos platicado en otros videos, que existen más de 2 hebras de ADN de lo que sabíamos, ¿no? Existen 12 hebras de ADN. ¿Cómo es mi ADN por adentro? Si yo hago un corte transversal, si yo observo por arriba de ese corte a mi ADN, las ramificaciones adentro también presentan la matriz hexagonal. Imagínense que aquí hice un corte y luego lo voy a ver con una lupa por arriba. ¿Qué es lo que yo vería? Vería esto. Adentro de cada una de las ramificaciones existen 6 hilos que las forman. Estos 6 hilos se juntan y forman una ramificación y luego otros 6 hilos se juntan y forman otra ramificación. Cada una de estas ramificaciones empieza a bailar hexagonalmente y forman una hebra de ADN. Adentro de esta ramificación están estos 6 hilos y están acomodados de esta manera. Aquí se vuelve a presentar la matriz hexagonal. No solamente tenemos el hexágono en los hilos que están adentro de cada ramificación, sino que tenemos otra vez al hexágono en el baile que hace cuando se retuerce el ADN. Esta imagen a mí me sorprendió mucho porque yo en esta vida por lo menos no soy científica y me cuesta un poco de trabajo entender conceptos que ya van profundo de alguien que sí le sabe mucho, ¿no? A la biología, a la epigenética, a lo que sea, ¿no? Al ADN. Por esto me lo mostraban los viejitos y me decían, acá hay información codificada y es importante para ti que la entiendas. Cuando yo entendí que mi ADN estaba estructurado de esta manera, empecé a comprender la trilogía de Todos somos el león de Israel, el ADN, la profecía de los 144,000. Yo les dije en el video pasado que no tienes que ser un tocado por Dios y un elegido por las masas, ¿no? Para poder activar tu ADN y subirte a una quinta dimensión. Adentro de nosotros está la potencialidad de que nos elevemos a ser seres de quinta dimensión. A esto se refieren los viejitos con que todos somos el león de Israel. Si yo adentro de cada una de mis hebras, de mis ramificaciones del ADN tengo 6 hilos, eso significa que cada hebra está hecha de 12 hilos, ¿ok? Una hebra, 2 ramificaciones, adentro de cada ramificación 6 hilos. Mi hebra de ADN tiene 12 hilitos. Aquí nos aparece el número que nos va a dar información. Ahora, vamos a borrar aquí arribita esta de acá. No quiero borrar todo para que se quede ahí, pero nosotros tenemos 12 hebras de ADN. Lo voy a poner como si fueran cruces, pero ya con esta información sabemos que no es así, ¿no? Acá tengo una hebra de ADN, porque ya me dijeron los viejitos que tenemos 12 hebras de ADN, ¿no? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Acá tengo todo mi paquete, tengo 12 hebras de ADN y si los viejitos me están diciendo que adentro de cada hebra de ADN tengo otra vez marcado el número 12, esta hebra de ADN tiene 12 hilos, 12, 12, 12, 12, sí. Eso quiere decir que yo tengo, fíjense bien en esto, 12 hebras de ADN, cada una integrada por 12 hilos. Si yo multiplico 12 por 12, me da el número de la profecía. Me da 144. ¿Qué significa esto? Que todos somos el león de Israel. Todos tenemos la capacidad de activar adentro de nosotros la potencialidad de ser uno de los 144,000 elegidos. ¿Y qué significa el león de Israel? Cuando
cuando a mí me empiezan a canalizar información de la familia sagrada, me empiezan a decir que al Maestro Jesús, en épocas cuando él estaba aquí encarnado, lo llamaban el León de Israel. Eso significa que si todos somos el León de Israel, los viejitos me están diciendo que todos somos Jesús. Claro, no literalmente, yo no soy la encarnación del Maestro Jesús, ya vimos que mi cuerpo crístico manifiesta esa energía adentro de mí. Pero ¿qué significa entonces que todos somos el León de Israel? Al Maestro Jesús lo llamaban el León de Israel por lo siguiente. La tradición religiosa nos dijo que Jesús nació el 25 de diciembre, ¿sale? La realidad es que Jesús no nace el 25 de diciembre. No voy a entrar en temas de por qué le cambian el cumpleaños al Maestro Jesús, pero el Maestro Jesús nace el 21 de agosto. Las personas que saben de astrología entienden que los que nacieron el 25 de diciembre tienen el signo zodiacal Capricornio. Los que nacieron el 21 de agosto tienen el signo Leo. Por eso le llamaban el León de Israel al Maestro Jesús. Porque Jesús no nace en diciembre, Jesús nace bajo el signo zodiacal Leo, por eso lo llamaban el León de Israel. Y cuando nos dicen todos somos el León de Israel, significa que todos adentro de nosotros somos la segunda venida de Cristo. Y también la segunda venida de Magdalena. Después vamos a hablar de por qué a esta preciosísima almita la han sacado como del tema, ¿no? Y de toda la historia. Pero bueno, esta es la segunda venida de estas energías. Todos tenemos la capacidad de ser uno de los 144,000 elegidos. ¿De qué depende que yo sea uno de los 144,000 elegidos? De mi voluntad, de que yo elija ser un elegido. ¿Cómo soy? Sí, activando mi ADN. En algún momento, uno de mis pacientes me preguntó que cuál era... que por qué le estaba yo platicando tanto acerca del Maestro Jesús, ¿no? Si lo habían puesto como... Él lo veía como con ojos inalcanzables. Y yo le contesté lo siguiente. Yo le dije, nosotros tenemos la capacidad de ser como Él. A nosotros nos han dicho, es que para poder llegar y alcanzar la plenitud y la iluminación y el amor, tienes que seguir el ejemplo del Maestro Jesús, ¿no? Y nos los pintan como un superhéroe inalcanzable y dices, ¿cómo voy a acercarme a un hombre que según esto convertía el agua en vino, ¿no? O sea, yo ni siquiera puedo controlar mis pasiones, no puedo controlar el hambre que de repente tengo y entonces entro en la gula y entonces nos ponen aquí como a un superhéroe inalcanzable y me decía, pero pues, si esa es la manera en la que yo me voy a elevar, pues entonces no puedo elevarme, ¿no? No puedo ser como el Maestro Jesús. Y yo le decía, ¿cuál crees que es la diferencia entre tú y el Maestro Jesús? Y me contestan bien seguido, Él es el Hijo de Dios. Y yo les reviro la pregunta y les digo, ¿y tú de quién eres el Hijo? Para empezar, ni siquiera somos hijos de Dios. Dios no nos parió. Dios no nos sacó unos bebés y somos nosotros, ¿no? Nosotros somos una chispa de la chispa. Somos Dios y sin afán de ser soberbia. Es importante que aceptemos la naturaleza de lo que nosotros somos energéticamente. Dios no nos parió, nosotros somos Dios. Eso significa que si tú me contestas que el Maestro Jesús era el Hijo de Dios, vamos a suponer que entonces sí somos sus hijos, ¿no? Tú también eres hijo de Dios. Tú también eres una chispa de Él. ¿Cuál es entonces la diferencia entre Jesús y todos los que estamos aquí en este planeta, ¿no? El planeta, la dimensión en la que estén? Ninguna. Lo que Él hizo diferente, y ahí sí hay una diferencia, es que Él eligió, por libre albedrío, por voluntad, ser uno de los 144,000. ¿Y cómo lo hizo? Activando todo su ADN. Si tú te preguntas cuál es la diferencia entre tú y el Maestro Jesús, es que Jesús tenía activadas sus 12 hebras de ADN y las trabajaba y las manifestaba al 100%, todas. Esa es la diferencia. Pero no porque él tuviera más hebras de ADN o porque fueran súper, ultra, mega distintas en el universo y las nuestras no. Claro que no. Esto significa que todos somos el León de Israel. Toda la información que yo les he estado dando a ustedes está al alcance de la palma de su mano. Ustedes lo pueden hacer y las cosas no son tan difíciles como a lo mejor nuestro sistema de creencias nos ha enseñado, ¿no? O nos ha llevado a pensar, ¿no? Que verdaderamente iluminarte, activar tu ADN, activar tu sagrado femenino y tu sagrado masculino es como súper difícil y no cualquiera lo puede hacer. No, no es tan difícil. Nosotros podemos hacerlo. Aquí lo importante es que tú tengas la voluntad de pararte y elegirte como el elegido. Aquí voy a hacer les voy a recomendar que vean una película, si son cinéfilos como yo. Les voy a recomendar que vean la película de Matrix, sobre todo la película 1. Ahí te explican
este concepto de los 144,000 y este concepto de todos somos el león de Israel. Spoiler alert para los que no han visto la película porque se las voy a spoilear. En esta película hay 3 personajes en particular que a mí me llaman mucho la atención. Está Morpheus, que es como el gurú, es el que está buscando al elegido. Está Neo, que es el elegido, ¿no? Y está Trinity, que Trinity es como la mano derecha de Morpheus y lo está ayudando a buscar al elegido, ¿no? Bueno, encuentran al elegido. Morpheus, antes de hacer cualquier cosa, va con el oráculo. El oráculo es una mujer que le da mensajes, es una pitonisa, ¿sale? Y el oráculo es infalible, todo lo que el oráculo ve siempre se manifiesta. El oráculo le dice a el oráculo le dice a Morpheus que él es el que va a encontrar al elegido para salvar al planeta, ¿no? Él es uno de los 144,000. Entonces Morpheus pasa su vida buscando a este elegido, ¿no? Cuando encuentra a Neo, lleva a Neo al oráculo y el oráculo le dice a Neo que él no es el elegido. Pasa la película, Neo empieza a darse cuenta que tiene esta potencialidad dentro de él, pero todavía no la cree. Y hay un tercer personaje que a mí me encanta, que es el papel de Trinity, en donde Trinity está completamente confundida toda la película porque no le hace sentido que Neo no sea el elegido, porque aparte Neo les dice, oye, el oráculo me dijo que no soy el elegido. Entonces Morpheus y Trinity están completamente desconsolados porque dicen, ¿cómo? Estábamos completamente seguros que eras tú. En la película, ahí va repito el super spoiler alert, matan a Neo, ¿no? Los malitos le disparan, lo balacean, lo llenan de plomo y Neo se muere. Y ella, cuando está fuera de la Matrix, habla con el cuerpo de Neo y le dice, es que tú no te puedes morir. Y tú no te puedes morir porque lo que a mí me dijo el oráculo es que yo me iba a enamorar del elegido. Trinity elige por libre albedrío enamorarse de Neo y lo convierte en el elegido. Pero para eso Neo tiene que morirse. Todo lo que tú no eres, todo lo que no te acerca a tu ser, se tiene que morir, se va a ir. Y en el momento en el que Neo se muere, ella lo elige, él también hace una elección. Y él decide elegirse a él mismo. Él dice, yo soy el elegido al retornarle el amor a Trinity. ¿Por qué les estoy explicando esto y por qué les estoy recomendando esta película? Porque nosotros nos elegimos como los elegidos. No tienes que haber nacido en Israel, no tienes que ser hebreo desde todas tus encarnaciones, no tienes que tener un linaje cosanguíneo que llegue hasta los merovingios y seas tu familia directa del Maestro Jesús. No tienes que tener cosas especiales para poder ser uno de los 144,000. Lo único que tienes que tener es voluntad para activar tu ADN y esto se hace de manera sencilla. Vean los videos que hemos estado subiendo los viejitos y yo a YouTube. Tú también eres el león de Israel y todos estamos llamados a ser. Depende de que tú te elijas como el elegido. Les agradezco muchísimo que hayan visto otra vez este video y que hayan escuchado a los viejitos a través de Sol. Gracias. Se me olvidó decirles, esta información e información que he estado dando en los videos pasados pueden encontrarla ya en el blog de Los Viejitos. Entren a www.losviejitos.com y van a encontrar ahí un botón que se llama Letras de Otros Tiempos, y si no, de todos modos voy a dejar el link directo para el blog. Ahí van a encontrar las ilustraciones que Los Viejitos me han canalizado a través de escritura automática. Ahí van a encontrar toda esta información un poquito mejor digerida. Van a poder leer con muchísima más calma las canalizaciones de Los Viejitos en este sitio, en esta página, ¿no? Sobre todo está bien interesante porque salen ahí las ilustraciones que Los Viejitos de repente me canalizan. Y bueno, puedo explayarme un poquito más en el blog. Entonces, métanse a Letras de Otros Tiempos, ahí van a encontrar también información extra a todo lo que estamos subiendo en los videos. Y nada más, gracias.